Daniel, ¿cuánto podemos esperar para sacar a los argentinos de la pobreza? A mí me parece que el 32% de pobreza tiene dos caras en Argentina. Una parte es la pobreza estructural. El que es pobre, sus padres fueron pobres, sus abuelos fueron pobres, que viene una pobreza larga. Ese es el 25% de Argentina. Hay un 7% que es nueva pobreza, gente que se fue cayendo, que hacía changa, que la llevaba como podía y se fue cayendo. Ese segundo tiene que ver con que cambien las condiciones económicas. Si hay mercado interno, si hay movimiento, va a salir rápido. El resto yo creo que si se hicieran bien las políticas, en los próximos 10 años deberíamos reducirla fuertemente. Pero mi manera de ver, si pobreza cero queda para acá, el gobierno está encarando para otro lado. No es con estas políticas que se va a reducir la pobreza. Bueno, junto al licenciado Daniel Arroyo está con nosotros Miguel Ponce, economista, Miguel Boyano, economista, y también está con nosotros Leonardo Vilásquez, que es presidente de la Asociación de Empresas Argentinas Nacionales. Ahí está bien, sí. Nacionales. Bienvenidos a todos para hablar de este momento económico, ¿no? Me parece que la economía es la que manda y la que va a marcar a fuego mañana el discurso del presidente, ¿no? Y yo diría no solo mañana, ¿no? Creo que este año, que es un año político, claramente un año electoral, tenemos que mirarlo todo desde esa óptica, ¿no es cierto? Todos estamos esperando una recuperación de la economía. Yo creo que ha sido un poco arriesgado, por no decir exagerada, la expresión del ministro de Hacienda diciendo que hemos salido de la recesión. ¿No se salió de la recesión? Técnicamente, y en esto vamos a coincidir, se plantea que para decir que se ha salido de la recesión tienen que haber 2 trimestres seguidos de crecimiento. Ajá. Y acá hay que esperar fin de marzo para que se cumplan esos 2 trimestres. El trimestre anterior hay un crecimiento leve, tenemos que verlo. Entonces, primer asunto, no se ha salido de la recesión porque todavía no se ha cumplido el tiempo. Segundo asunto, me parece que el tema de las paritarias este año debiera estar en la línea de lo que decía Daniel recién, tratar de ubicarse por lo menos 4 o 5 puntos por encima de la inflación para que el consumo se recupere, porque si no, se va a repetir la misma situación del año pasado. El año pasado nos prometieron que el crecimiento iba a venir de la mano de las inversiones y por lo tanto se sacrificó mercado interno, digámoslo, y al fin de año tuvimos achicamiento de mercado interno, por lo tanto achicamiento de consumo, y las inversiones no llegaron. A ver, antes de seguir charlando, Juan, creo que tenés datos sobre el sector lácteo, ¿no? Claramente, Mariano, cuando hablamos de pobreza, hablamos de los recursos más vulnerables que tiene que ver directamente con lo que consumen esos sectores, ¿no? Y eso tiene que ver con la leche. Fíjate la producción de leche. El litro de leche aumentó en el último año un 85%, pasó de 9 pesos con 60 a los 18 pesos. Ahora, la producción también es preocupante. Acá tenemos todos los años. 2007, 9.527 millones de litros se producían. Hubo un ascenso, sí, tiene que ver con la pobreza, que es el tema que están tocando en la mesa. Pero fíjate, este año 2016, que tiene que ver con el aumento y tiene que ver con algunas cuestiones más que ahora te voy a mostrar. Pero lo que preocupa también es los derivados. Y los derivados no se miden en litros, se miden en kilos. Y fíjate cómo cayó el consumo de los siguientes derivados que tiene que ver con los kilos. Si vemos la siguiente imagen, a ver, ahí está. Fíjate, manteca. Cayó el consumo en un 13%, yogur un 9,8% y la crema un 2,2%. ¿Por qué cayó el consumo también? Y porque hay sectores que ya no llegan a consumir esto. Pero también te tengo que decir, Mariano, que aumentó la importación de estos derivados en 55 millones de kilos, algo así como 16 millones de dólares en el año 2016. Ahora, claramente, la pregunta será ¿por qué cayó la producción y el consumo de leche? Mirá la siguiente imagen rápidamente y repasamos cuáles son los motivos. Pérdida de poder adquisitivo, te lo dije recién. Retracción de la demanda externa. Brasil tiene mucho que ver. Brasil era comprador neto de nuestros productos. Aumento de importaciones, te lo dije. Y la pérdida de rentabilidad. ¿Qué pasó? La quita de retenciones hizo más rentable al trigo, a la soja, al maíz. Y los tambos comenzaron a cerrar. En el año 2016 cerraron 460 tambos. Y bueno, ahí te lo dije, devaluación y quita de retenciones. Por eso te digo, hablamos de pobreza, hablamos de la caída del consumo del litro de leche. Bueno, a ver, vamos por parte. A ver, señor. Me parece que hablar de las causas de la caída de la leche y olvidarse de las inundaciones que hubo el año pasado y olvidarse que el precio de la leche a nivel internacional tuvo una gran caída es olvidarse una parte importante de la historia. Claro. Eso es un comentario al margen. Quería retomar un tema que estaba comentando Daniel respecto de la pobreza, que es un tema verdaderamente central
Y al respecto, yo escribí una nota semanas atrás en Carta Financiera, donde el verdadero problema de la pobreza, si no lo encaramos con la posibilidad de generar empleo nuevo, no se sale. La salida de la pobreza es generar empleo nuevo. ¿Y cuál es el gran problema que tiene el empleo argentino? Cuando un empleador paga 16.000 pesos, al empleado le llegan 10.000. En el medio, literalmente muerden muchos actores. ¿Esto qué quiere decir? Que el costo laboral argentino es enorme y hay muchos que le están sacando la sangre a los trabajadores. Entonces, si no podemos hacer eso, no vamos a poder tener creación de empleo genuino. Porque está bien hablar, como decía Miguel también, de que el salario real tiene que crecer. Pero lo que a mí me preocupa un poco de esa idea es que era justamente lo que intentaba hacer el kirchnerismo a través de impresión espuria de pesos. Pero si no podemos tener creación genuina de trabajo, la pobreza va a persistir. ¿Qué hacemos en el mientras tanto? Primero, acá tenemos que generar mucha obra pública de pico y pala si queremos que un pibe sin secundaria completa en el conurbano bonaerense tenga trabajo. Mientras tanto, hay dos cosas básicas. Hay más gente en los comedores comunitarios, hay más gente en los comedores escolares, hay que decretar la emergencia alimentaria y volcar dinero ahí. Y segundo, mucha obra pública, mano de obra intensiva, vereda, cordón cuneta, núcleos húmedos, vivienda social. Si el gobierno hace 2.800 kilómetros de ruta, una central termoeléctrica, va a ser bueno para el país, pero ningún pibe va a conseguir trabajo. Yo creo que ahí está el punto. La semana pasada, una simple anécdota, estuve en un barrio, gente que tiene planes sociales, salió a la rotonda a que la venían a buscar para trabajar en la construcción. Llovió y tuvieron mala suerte. Se fueron a la organización social a buscar alimentos. Como no había para todos, porque se complicó la cosa, se empezó a discutir qué había que hacer para conseguir plata ese día. Mientras esa discusión se daba y no alcanzaban las bolsas de alimentos, estaba la tele prendida y estaba el ministro de Hacienda, un reportaje que le habían hecho el día anterior, diciendo que crecía el empleo y se estaba acomodando la economía. Hay una cosa de contraste fuerte entre la vida cotidiana y para dónde va el gobierno. Pero Daniel, ¿vos crees que la solución se trata de que el Estado salga a gastar más y que genere obra pública? No, mira, si me permitís... a ver, a mí me parece que la salida no es a través de la obra pública. La obra pública a lo sumo puede tener un efecto en el PBI del 0,5% en este año. Pero pensar al estilo keynesiano que simplemente vamos a imprimir plata o peor, tomarla prestada y hacer obra pública para sacar al país adelante, me parece que es equivocado. Mira, si me permitís, el gobierno le soltó la mano para nosotros a la economía real. La forma de crear trabajo ya rápido para este año es fortalecer el mercado interno, inyectar recursos a los trabajadores. Nosotros representamos empresas nacionales, no estamos para nada de acuerdo con que hay que bajar el salario de los trabajadores. ¿Quién dijo bajar el salario? Vos estás hablando de Yo no dije bajar el salario, yo te dije bajarle a todos los que están en el medio. Que el usuario final, el trabajador, no reciba un peso menos. Creemos que justamente si vos creás empleo nuevo, no te vas a pagar todos estos impuestos. Si el año pasado se cerraron 10.000 empresas, como empresas nacionales, como sucedió... Estoy de tu mismo lado, pero a pesar estás confundido con lo que yo digo. El ministro Duhovne, que es el sucesor de Prat-Gay, dice que la economía está en reactivación. Tenemos una encuesta en 350 empresas de la Ciudad de Buenos Aires y del conurbano y creen que la inflación de este año va a ser del 30%. Entonces, para que haya reactivación, los salarios de los trabajadores, como dice Miguel, tienen que estar arriba del 35%. Claro que nos meten problemas a nosotros como empresas nacionales que tenemos que pagar el sueldo a fin de mes. Pero el que tiene que bajar la inflación es el presidente de la Nación, que él se hizo cargo. Entonces estamos en un laberinto que no tiene salida. Estamos muy preocupados y también ocupados. Por eso movilizamos nosotros y convocamos a todas las empresas nacionales, industriales, al 7 de marzo a la puerta del Ministerio de la Producción a manifestarse donde tiene que ser, que es a la puerta del ministerio que conduce Francisco Cabrera, que es donde emiten todas las medidas que van destruyendo el mercado interno, la apertura de las importaciones. Sí. A ver. Mi visión vinculada a lo que él está diciendo y que también se ata con el primer punto que tocamos, el de la pobreza. Yo creo que acá hubo un error inicial que generó expectativas falsas y que hoy se está pagando un precio político de esto. Yo creo que hubo un error en decir pobreza cero. Lo que se debió haber dicho es hambre cero, en la línea de lo que decía Daniel. Es decir, un país que puede dar alimento a 300, 400 millones de personas, que haya hambre en la Argentina, es un crimen.
El hambre en la Argentina es un crimen. Y en esta línea, lo que él decía de que van y buscan y no alcanzaba, a ver, yo fui subsecretario de un gobierno que entregaba las cajas PAN. ¿Por qué? Porque había una emergencia alimentaria. Si queremos y llegamos a la conclusión de que es imprescindible atacar el tema y plantearnos el hambre cero, y hay que volver a las cajas PAN o como la quieran llamar, y hay que hacerlo. Esto tiene que ver con la emergencia. A ver, Moyano, ¿qué está haciendo el gobierno para el mercado interno? Mira, para el vivir con lo nuestro. ¿Cómo es tu nombre? Disculpame. Leo. Leo, yo por lo pronto te comento dos cosas. Las expectativas de inflación de los estudios, vamos a decir, menos optimistas o más negativos la dan en el 22%. Así que tu lectura del 30 no sé Todos de los dónde estudios viene. que daban buena baja Déjame- inflación en el año déjame 2016 terminar, fracasaron. Déjame La terminar. mitad de esos estudios que vos Bueno, decís que tienen entonces prestigio, que vos tenés- fracasaron, vos hoy son tenés- funcionarios públicos. ¿De qué Vos no? después- Decime los nombres de los después, estudios que son todos, prestigiosos. Son todos, los 10 más Decime grandes. cuál, Los 10 más el grandes, Ipsis, todos, cuál, decime. Todos los que veas. Decime cuál. Después te repito otra cosa. Vos no sé si representás a algún empresario pyme, porque la verdad, la verdadera problemática del empresario pyme es la que yo estoy manifestando. La verdadera problemática del empresario pyme No, es que la él paga problemática de 16 las mil pesos. corporaciones es bajar el costo, corporación? es ¿De el qué costo corporación estamos salarial. hablando si las pymes dan empleo al 80% de los Eso es argentinos? lo que estoy diciendo. Si vos no tenés presente que para el empleador paga 16.000 y le llegan 10.000 al empleado, no sé de qué otra lógica estás hablando. Sí, lo Ahí tengo vos lo que tenés presente. que ponerte a ver No es tenemos cómo se problema hace de pagar para el salario de los esos trabajadores 6.000. si hay una venta, Esos si hay 6.000. una venta adecuada. Ahí está. No, Ahora, no, cuando vos no me pasa bajás por el ahí. mercado interno y me subí los costos vía tarifazo, vía aumento logístico, No. vía servicio público, vía aumento de los insumos industriales, problema- me estás el- poniendo un aprieto que te yo no estás tengo poniendo un salida, que aprieto, es pero el despedir problema trabajadores, que es lo que justamente pasó lo el año estás pasado. ¿De Estás qué pyme me estás actualizando. hablando? Mira, justamente lo que se está haciendo, el programa que está implementando la Argentina es el mismo programa que bajó la inflación, no en Europa, que lo bajó en Brasil y en Bolivia, para que te des una idea. La inflación en Así que, 2015 era del 25% y el año Sí. pasado estaba del 40%. La ¿De qué inflación bajar en- la inflación me estás hablando? bueno, escuchame una cosa, ¿vos entendés cómo se baja la inflación o no? Porque esto parece que es así. No, el que pero no entiende parece eso vos, si no, No, no pero vos viviste el pensás año que la inflación pasado. se baja de un día para el otro, estás totalmente equivocado. La inflación va a llevar 4 años bajarse. Y te recuerdo algo, ¿Y que quién va a pagar los este costos de proceso, esa este reducción proceso de la inflación? inflacionario de 5 años, en todos los países del mundo lleva este tiempo aproximadamente, entre 4 y 5 años. Si vos querés otra solución, no existe. Entonces, si querés que te vendan espejitos de colores, como la era acá, que simplemente imprimían papeles y pateaban la inflación para adelante, e incluso te engañaban con las tarifas, que te la ponían por debajo de la alfombra, bueno, van a pedirle a otro que te cuente un cuento. Pero yo te digo que esto es efectivamente nada agradable, pero este proceso por el cual se está bajando la inflación es muy doloroso. ¿Cuáles y son se está los costos en afrontando- este proceso? A ver, ¿cuáles son los costos, Miguel? No, a ver, yo creo que hay un tema vinculado a costos que tiene un poco que ver con lo que decía Leo en términos de la problemática que vive la producción en general en la Argentina, que es que llevamos demorado más de un año la puesta en marcha de la agenda de la competitividad. La agenda de la competitividad en la Argentina suena a una cosa esotérica desde los que todavía no han asumido de que hay competitividad sistémica que tiene que ayudar el Estado. No puede ser lo que se dice todas las veces, que traer un container desde Salta al puerto de Buenos Aires o al puerto de Rosario salga más que desde China para acá, digo, ¿no? Este tipo de situaciones. Hay que buscar inversiones que tengan que ver con la conectividad, esta posibilidad de salir vía Chile, nuestras exportaciones primarias. Infraestructura. Pero hay infraestructura, por Perfecto, supuesto. de Pero acuerdo. además hay competitividades que tienen que ver con créditos que no se han dado, créditos a medida para las pequeñas y medianas empresas, con una reforma impositiva que no haga que no nos tengamos que estar, como este verano, asombrándonos porque la gente hace cola en Chile o en Paraguay o en Punta del Este o en Miami, donde hasta consiguen productos argentinos más baratos que acá. Es decir, si no se encara en conjunto, no es lo mismo lo que analizábamos recién de la leche, Sancor, la Serenísima, en términos de lo que debiera ser un proceso de desarrollo de una economía regional, que lo que le pasa a los limoneros de Tucumán o lo que le pasa a mis amigos de la fruta de Río Negro. Es decir, la agenda de la competitividad implica planes a medida para cada economía regional. Daniel, vos venís de una usina política donde trabaja Roberto Lavagna, que es un hombre que cambió el país en una situación realmente complicada. Si bien el trabajo suyo lo había hecho Remes, Está claro.
pero vamos a aclarar. Es así, claramente. Claro. Así es. Sí, sí. Y había una devaluación de 1 a 4. Así es. Otra cosa, como si el dólar ahora estuviese a 40. Que no se trasladó a precios. Claro. Claro. Pero digo, ¿cuál es la salida con el tema de la inflación? A mí me parece que acá hay varias cuestiones. Uno importante es el proceso de intermediación, ¿no? Si el litro de leche el tambero lo saca a 4 pesos y pico y termina en 25 la góndola, hay un problema claro con el tema de la inflación, por un lado. ¿Que tiene que ver con la agenda de la competitividad? Que tiene que ver con la agenda de la competitividad y tiene que ver con que el Estado se corrió. Yo creo objetivamente que el secretario de Comercio y el ministro de Producción no tienen muy claro qué cosa hacer con el Estado, Así es. creen en el mercado, no Pero- creen en el Estado, eso se va a complicar. ¿La plata se la lleva al supermercado, decís? Lo segundo punto clave es que está muy complicada la cosa de verdad. Objetivamente, de verdad, no hay trabajo y está todo el mundo sobreendeudado, tomando crédito no en el banco, en la financiera de la esquina, en el Prestamista. prestamista del barrio, en el Sí. que vende droga, a tasas del 150% anual, 200% anual. Nadie regula ese proceso. Todos miran para el costado. A fin de año pasó algo que a mí me parece que debería leccionarnos. Entró más plata por el aguinaldo, entró más plata Blanqueo. pero incluso a los planes sociales, Ujú. por el bono, y sin embargo no fue al consumo, porque cada uno le debe a cada santo una vela. Y lo tercero que yo creo es que acá hay un fenómeno de implosión social. Hay mucha gente reventando para adentro, hay mucha violencia. El que no tiene plata, llega mal, llega, se pelea con la mujer, con el hijo. Hay una cosa de tensión permanente. Me parece a mí objetivamente que el gobierno está mirando mucho cuadro y poca vida cotidiana, y eso está difícil, ¿eh? ¿Le falta política al gobierno? Le falta política Sin y le duda. falta calle. Yo lo que recomendaría es que un funcionario X agarre un auto y vaya a un barrio solito, sin hablarle a nadie, que empiece a conversar, que vaya a ver una pyme, que vaya a ver un comedor comunitario, solo, que vaya, escuche, converse y saque sus propias conclusiones. ¿Al gobierno le falta calle, Boyano? Le falta en parte, pero de todas maneras, las afirmaciones de Daniel, algunas son muy difíciles de verificar, porque efectivamente es un mercado bastante chico, es bastante chico o bastante oscuro a veces, con lo cual es muy difícil. No digo que no, pero la realidad, decir que en el agregado el consumidor está endeudado con financistas y demás, no lo sé, pero Ir a me charlar parece a un que él barrio. tampoco lo puede saber y no se puede Ir a ver charlar por a un más que barrio. alguien camine los barrios, porque con la estadística es muchísimo más complicado que eso, como para decir que ese es el argumento de lo que está pasando. Bueno, a ver, Juan, si nos traes un poco de buenas noticias. Háblanos de algún crédito hipotecario, a ver. La noticia va a ser Alto. mañana en el discurso Por de favor. apertura de las legislativas. El presidente va a hacer muchos anuncios económicos y uno de esos tiene que ver con el déficit habitacional. Sabemos que 3 millones de familias sufren ese déficit y muchos alquilan, muchos ven que el crédito hipotecario es inaccesible, prácticamente una cuota es 3 veces el alquiler y seguramente el anuncio tenga que ver con el crédito o con este nuevo sistema, viejo, antiguo, Procrear. Y mirá lo que representaba el Procrear en los últimos años. En realidad el crédito hipotecario era el 1% de la actividad económica y tiene que ver con la inflación, con lo que hablan ahí. Fíjate, en el año 2000 era el 5,3% de la actividad económica. Pero el Procrear, el año pasado, que otorgó 25.000 créditos, mirá, es mucho, ¿no? Pero 3 millones de familias lo necesitan, era el 0,3% de la actividad económica. Este anuncio que va a hacer mañana el presidente tiene 3 cambios fundamentales. Va a pasar de la órbita del ANSES a la órbita del Ministerio del Interior. Y no va a ser más por sorteo, va a ser un ranking, ¿no? Pero el cambio sustancial tiene que ver con que la cuota va a ser indexada, Mariano. No va a ser con una tasa fija y que después al trabajador se le va a hacer barato. Mirá las características. Y después te traje un ejemplo. Primero repasemos rápidamente algunas características de este lanzamiento, que seguramente mañana se va a hacer el anuncio y luego va a ser publicado en el boletín oficial. A ver, Miguel, poneme la siguiente imagen. Acá está. Va a ser para construir o comprar una vivienda de 1,5 millones de pesos. Por ahí te va a ser más barato construir, ¿no? El acceso, como te decía, va a ser a través de un ranking. Tiene que ser vivienda única y familiar. Mirá el plazo, Mariano, el plazo es tentador. 30 años. Ya el Procrear anterior tenía ese plazo, pero bueno, es muy tentador. Y tiene una bonificación, ahí está el subsidio, de 300 a 400 mil pesos. Vos seguramente, Mariano, querés ver un ejemplo para saber cuánto es la cuota. Vos estás en tu casa también. Mirá el ejemplo. Arranco por abajo. La cuota es 5.500 pesos. El ejemplo es fácil, a 30 años. La tasa es del 5%. Vos decís que bueno, buenísimo, pero acordate que es indexado por UVA, Unidad de Valor Adquisitivo, que sigue la inflación. Por eso te digo que esta cuota de 5.500 pesos seguramente no se quede ahí. Y si el trabajador no acompaña la inflación o no le aumentan el salario,
le va a ser muy difícil y no tenga nada de procrear, tenga más de pro que de crear, Mariano. Muy bien, te pensaste el final, ¿eh? Muy bueno. ¿Puedo hacer un comentario de esto? Sí, ¿va a ayudar esto en la economía o no? Mira, yo creo que sí, porque justamente es reactivación de un sector que es el que más motoriza la economía. Pero lo que más quiero destacar es que yo entiendo que hay mucha gente descreída, me parece que Leo es uno de ellos, con el plan antiinflacionario, pero no es el único. Está claro, y hay muchos argumentos. El año pasado Pratt Guy dijo que iba a ser 25 la inflación, terminó siendo 40. Está lleno de gente en el país que descree de la meta inflacionaria que se propone el gobierno. Yo simplemente quiero transmitir que el plan que se está implementando en Argentina es de idénticas características a los planes que tuvieron éxito en diferentes países de América Latina y que efectivamente terminaron bajando la inflación. No de un día para el otro, sí a lo largo de los años. Por eso yo creo que para el último año del gobierno de Macri podemos tener una inflación de un dígito. Y si no tenemos una inflación baja, ni hablemos de créditos hipotecarios. Porque para hablar de créditos a largo plazo, claramente tenemos que hablar de inflación baja. Y la inflación baja, principalmente, es importante para los más pobres. Porque en los más pobres, la incidencia de los alimentos, que en el índice inflacionario es del 36%, para ellos está por encima del 50%. Con lo cual, insisto, es fundamental que la Argentina baje la inflación. Y me parece que es lo principal acá, que está haciendo el gobierno. Acá el tema es a qué costo se va a bajar la inflación en los próximos años. Ese es el punto. Al costo de los trabajadores sí. y el costo de las empresas Ese nacionales. es el punto, Nosotros porque estamos si van a pagando tardar 4 o 5 los años... platos rotos de la boda. Ese es el problema. No los pagan las corporaciones, no los pagan las mineras, no los No, pagan los las paga todo el automotrices. mundo, los paga toda no la lo sociedad. pagan los bancos. Los paga toda la sociedad. Mandan a las empresas textiles de Luján a reconvertirse porque dicen que son poco competitivas. Es un polo industrial que ha invertido 3.500 millones en los últimos 10 años. Cuando vas al banco, en el exterior te dan crédito para inversión al 5%, acá te lo dan al 20%. ¿Quién es el que no es competitivo? El banco. Y no lo mandan a reconvertirse. Claro. Lo mandan a comerse el mercado. Ese es un problema de inflación. Lo mandan a argentina, comerse no el es mercado, a devorarse a las pymes. Y como Aparte dijo sí. acá Daniel, terminamos en cueva cambiando cheque, haciendo un desastre, un chiquero en la economía. Y ¿quién termina sufriendo? Los trabajadores. Y lo hizo al costo del parate de la actividad económica, ¿no? Está claro que ha habido un parate de la actividad económica. El gobierno paró la construcción y el textil, y eso es tirar a 1 de cada 3 de los que trabajan en el sector informal a la banquina. A ver, ¿qué pasaba si el gobierno tomaba el camino del shock? No, yo creo que... Del shock devaluatorio como fue el 1-4 de 2002. Y había gente que tenía esa idea. Eso implicaba 1,5 palos de tipos en la calle. Echar 1,5 palos, es decir, el modelo chileno, modelo Pinochet. Claro. Yo creo que claramente... Porque el gobierno tomó el atajo gradual. Por supuesto, pero acá hay una situación que me parece no se está teniendo en cuenta, que es el cambio en las condiciones internacionales. Hoy el mundo está vendedor, el tema de Trump ha originado impactos directos e impactos indirectos sobre la economía argentina. La preocupación que tienen las empresas nacionales es no por las medidas ya anunciadas, sino por los sobrestock de producción china o producción mexicana que anteriormente iba al mercado de Estados Unidos, que ahora no va a entrar, de acuerdo a lo que se dice, y que obviamente va a venir a precio subsidiado a estas regiones. El Financial Times ha dicho, Latinoamérica va a ser el sector la zona más afectada, pero dentro de Latinoamérica, los que estemos más atrasados en la agenda de la competitividad somos los más vulnerables. Esta es la preocupación que tenemos las empresas pymes nacionales, ¿no? Quédense con nosotros aquí en Tercera Posición en el programa de Rolando Graña, porque con nuestro panel en instante vamos a hablar del dólar. El dólar, ¿está bajo en la Argentina? ¿Puede subir? ¿Es competitivo? ¿No? Lo hablamos en un ratito, en un minuto estamos de vuelta aquí en Tercera Posición. Bueno, antes de hablar del dólar con nuestro panel, Juan, ¿qué progresión tenés allí en los datos? Mira, hay una realidad, Mariano. En febrero del año 2016 el dólar estaba a 16,20. Si le aplicás el 40% tendrías que tener un dólar de 22. O antes era muy caro o ahora es muy barato. Pero mirá en esta progresión. Hoy el dólar estaría 15 pesos con 60, 15 pesos con 80. Si hacemos la línea directa, mirá el dólar de la convertibilidad, del 1 a 1, 15 con 30. Estaríamos en el 1 a 1. Y si no, el dólar de equilibrio tendría que ser 22 con 40. Y eso explica mucho de las importaciones, muchos de los problemas económicos que tenemos. Debatimos en la mesa, ¿el dólar está barato? ¿Quién empieza? Yo no tengo problema. ¿Está barato el dólar? A ver. Primer asunto, ubiquémoslo en el tiempo. Y para aventar cualquier tipo de especulación a futuro, yo creo que este año el dólar no se mueve. Ajá. ¿Por qué? Porque es un año electoral. Ahora. Después viene
los subproductos de esta decisión. Eso es una decisión política, lógicamente influida por una mirada electoralista. Para la producción. Y es un tema muy difícil. Entra dentro, no único, no condición única, pero condición necesaria, aunque no suficiente, dentro de la agenda de la competitividad. Obviamente que la competitividad tiene que ver también con la competitividad cambiaria. ¿Qué debiera hacerse? Lo mínimo que debiera hacerse es alinear nuestra moneda con la moneda de nuestro principal socio comercial, con Brasil. Es decir, en momentos en los cuales desde el norte te dicen superdólar, en momentos en los cuales te aumentan las tasas y además te piden que vuelva el capital, ¿no es cierto?, que se ha ido de los Estados Unidos por una política ahora que está planteando Trump de retorno de capitales. Obviamente tenemos que mirar con mucha sensibilidad esto. Ahora, también esto ayuda a entender por qué tenemos los costos que tenemos. Moyano. Mira, efectivamente el dólar está barato, no hay que ser ningún sabio, ver las colas en Mendoza o en cualquier provincia que es limítrofe, queda a las claras que es más barato comprar casi cualquier cosa fuera de la Argentina que en la Argentina. Me parece que esto es una consecuencia obvia de vuelta, de la columna vertebral del programa económico del gobierno, que es bajar la inflación a través de no emitir, y como no está queriendo atacar el déficit fiscal, se tiene que endeudar y vuelca una enorme cantidad de dólares. Pero no olvidemos que en el presupuesto el gobierno dice que el dólar va a estar en 17.80 promedio a lo largo del 2017. Con lo cual, tarde o temprano, por más que esté en un año electoral, el dólar va a empezar a recuperar y al menos empatarle a la inflación. Leo, ¿cómo repercute en la industria nacional el dólar? Las empresas que exportan, el dólar está barato, están pidiendo un dólar más alto. ¿A cuánto? Yo creo que 18 es el valor que están pidiendo hoy en día. Así es. ¿El problema cuál es? Es el Ministerio de Producción, que no puede, cuando el dólar se va para arriba, el Ministerio de Producción no puede contener que no se traslada el precio de los alimentos. Entonces volvemos a diciembre del 2015. Si caemos en esa espiral, Claro. que no tenés dominio sobre las fuerzas reales de la economía, que es lo que estamos diciendo nosotros, le soltaron la mano a la economía real, tenemos un problema porque no podemos ajustar la macroeconomía con la economía de todos los días, que es un poco lo que dice acá. Sí. ¿Puedo hacer un pequeño bien. comentario? Es muy válido lo que dice Leo, pero lo importante es esto. Si vos tenés una suba del dólar a 18, pero no está convalidado por una expansión monetaria por parte del Banco Central, eso no se va a trasladar a precios. Daniel, quiero cerrar con esta pregunta. Se le hice anoche también a otro entrevistado. Monzó el fin de semana en el Clarín Terrible. dijo que en 30 años de peronismo, 27 gobernó el peronismo, los pobres no los inventó ni Alfonsín ni Macri. ¿Por qué no pudo el peronismo con los pobres? Porque no se decidió a cambiar la matriz productiva de la Argentina. Alfonsín arrancó con el primer plan social, ¡pam!, 500.000 personas. Menem extendió, vino de la Rúa y extendió la cobertura. Duhalde termina con 2.200.000. Néstor Kirchner aumenta la cantidad de planes sociales, Cristina termina con 8 millones con la asignación universal por hijo. Este gobierno extiende la asignación universal por hijo a los monotributistas y llega a 9 millones de personas. Todos los gobiernos, peronistas o no peronistas, aumentaron los planes sociales. Si tenemos 9 millones de personas que reciben dinero todos los meses, con 32% de pobreza y 20% de desocupación de los jóvenes, el problema es la matriz productiva. Si no movemos el mercado interno, si no movemos la construcción, el textil, el comercio, el metal mecánico, nadie va a reducir la Te pobreza. demuestra que los La programas economía tampoco real. sirvieron para nada. Sin discusión. No sirvieron para nada, La política social evidentemente. está agotada en la Argentina. Pero para bajar la pobreza, Lo que evidentemente, quiere- no sirvieron. La política social está agotada en Argentina, lo que no quiere decir que haya que hacer locuras. El peronismo, No, claro. el peronismo es un proyecto político, pero como proyecto económico es un fracaso a la vista. Gracias a todos. Ha sido muy bueno el bloque. Gracias. Muchas gracias. Espero que ya se han sentido cómodos aquí. Sí, muchas gracias por la invitación. Vuelve Rolando Graña mañana a tercera posición. Ha sido un placer estar en este espacio. Nos reencontramos en cualquier momento en A24. Gracias por habernos acompañado. Que tengan una excelente noche.